Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vamos a aproximarnos a un cuento bastante célebre, bastante conocido, que no es otro que Casa Tomada, del escritor argentino Julio Cortázar. Este es un cuento que tiene ya prácticamente más de 80 años, sin embargo es un cuento que hoy sigue suscitando múltiples interpretaciones debido a su final abierto y algunas particularidades que vamos a ver, no sin antes recordar que soy Sundete Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Vamos a leer algunos fragmentos del cuento. Es un cuento realmente corto, pero no lo vamos a leer completamente porque nos vamos a centrar en algunas discusiones que se han dado respecto de el cuento en sí, es decir, es un cuento de terror psicológico disfrazado de realismo. ¿Quiénes son los ocupantes de la casa? ¿Qué simboliza la casa? Porque ha habido una serie de interpretaciones a lo largo de los años. Este es un cuento que en líneas generales y en su nivel más literal, más básico, cuenta narrado por uno de los protagonistas, por así decirlo, uno de los dos hermanos que viven en una casa, viven de una manera bastante acomodada. La casa es bastante grande, dedicándose pues a lo que la época les puede permitir. El hermano una especie de intelectual, la hermana se dedica un poco más, estamos recordando que es un cuento escrito en los años 40, un poco más a las labores del bordado, del tejido. Tienen una vida de alguna forma muy acomodada porque reciben dinero y viven además los dos en una casa grandísima, y de un momento a otro sienten ruidos en la casa y se arrinconan en lugar de enfrentar a los invasores, por así decirlo, a los ocupantes, y al final terminan siendo desplazados. Esa sería una visión, como les digo, muy lineal, muy básica, del nivel, digámoslo así, más bajo, o el nivel de más fácil acceso. Sin embargo, es un cuento mucho más complejo. Vamos a leer algunas partes que nos parecen fundamentales de este cuento para dar quizá una mejor interpretación. Igual los que no lo conozcan lo pueden buscar porque es un cuento bastante conocido. Yo creo que ya muchos de los que están viendo el programa ya lo han leído. Entonces vamos a leer, por decirlo, el principio o uno de los primeros párrafos, cuando están hablando de la casa como tal, y vamos a ir subrayando unos aspectos muy puntuales a medida que vayamos avanzando, porque han suscitado diferentes tesis de interpretación y ver los peligros que esa tesis nos puede llevar para quizá malinterpretar el cuento. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar, pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Hay personas que únicamente por la expresión del matrimonio de hermanos y sin mayores elementos de juicio han concluido que uno de los temas centrales de Casa Tomada es el incesto. En lo particular, difiero de esa interpretación porque no hay más elementos en el cuento, y en esa especie de cuerpo que es la casa, que es otra interpretación que vamos a ver ahora, que de pronto, digamos, alegorizando, tiene un poco más de sentido, pero el tema del incesto como tal no es un tema que se trate. Los hermanos conviven allí, evidentemente el autor
utiliza muy bien Cortázar la personificación y le da una especie de voluntad a la casa que les impide a ellos irse, pero no es realmente porque entre ellos existe una relación, digámoslo así, de ese tipo, ¿no? Sino que realmente son hermanos que se han acostumbrado a vivir así allí y tienen todos una rutina muy bien establecida. Vemos también un elemento que se va a repetir a lo largo del cuento que tiene que ver mucho con la genealogía y la importancia de la estirpe. La casa puede verse también como un paraíso que se va a perder, pero la forma en la que ellos viven allí, cuando usted lea el cuento, van a caer en la cuenta que es bastante desacomodada, es una forma pues muy, por así decirlo, fácil de vida, porque tienen dinero a la mano, la hermana se dedica a su bordado, el hermano se dedica a comprar libros, a salir. No hay, digámoslo así, mayor contacto y mayores personajes, salvo la mención de los pretendientes que ella rechaza y la prometida de él que muere. Pero realmente el tema del incesto, por lo menos por mi parte, se puede dar por descartado, porque no hay elementos en el cuento que así lo demuestren. Ahora, hay un error, lo vamos a ver, que tiene que ver con la alegorización, es decir, como si la casa o como casa tomada pues de Cortázar no pudiese hacer referencia a un suceso real, sino que fuese necesariamente, cierto, una proyección, un símbolo de algo más. Pero antes de entrar en esta parte, vamos a leer otro fragmento que es crucial. Es el momento donde la casa pues es invadida de alguna manera. De hecho, en el cuento varias veces él insiste que le interesa hablar mucho de la casa, inclusive llega a decir que no importa que hablar de eso, habla de la distribución, ¿cierto? Y uno se da cuenta en la distribución que los hermanos estaban más contiguos entre sí, como era una casa tan grande, había una puerta que dividía, por así decirlo, ciertas secciones de la casa. Por eso se levantaban a las 7, pero mientras limpiaban, ella limpiaba, le ayudaba o se ayudaban entre sí más bien, él cocinaba y ella también le ayudaba pues con la parte de la limpieza. Vemos que está vacía en ese momento gran cantidad de la casa y al principio del espacio, y al principio de hecho el narrador así lo deja saber. Inmediatamente después de eso viene este párrafo muy importante, vamos a subrayar algo, pero primero lo vamos a leer. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además, corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Aquí vemos cómo, y sobre todo en la primera frase, él de una manera muy directa, como dice el autor, sin circunstancias inútiles, sin mayores explicaciones, y uno de los grandes méritos de este cuento, sencillamente la casa es invadida. La reacción que ellos tienen es absolutamente, no vamos a decirlo puramente pasiva, porque de hecho se defienden cerrando la puerta, pero no confrontan nunca y tampoco logramos saber quiénes son los ocupantes. Eso nunca se nos revela y es lo que ha dado lugar a múltiples interpretaciones. De hecho, y hasta aquí hay personas que sostienen que la casa es un símbolo del útero. Los dos hermanos están en el útero materno, por así decirlo, y la casa simboliza toda esa protección, ese cobijo, esa clase de situaciones
pero la expulsión vendría a ser o tendría que ver con el nacimiento. De hecho, la interpretación uterina es una de las que más se suele dar, y si usted alegoriza la historia, pues podría tener sentido de alguna manera. Eso no significa que sea excluyente con una historia real, pero siempre es importante tener en cuenta estos detalles para poder explicar o tener, pues, digamos, algunos elementos de juicio para acercarnos al cuento. Y al final, porque es un final bastante abierto, como les había comentado anteriormente, ellos de alguna forma reorganizan su rutina, los libros de él quedan allá y también cosas de ella, pero se resignan a vivir del lado de la casa en donde están. Y después de eso, también vuelven a escuchar ruidos, esta vez del lado donde ellos están, y sencillamente deciden salir de la casa y salen sin nada. Él inclusive deja un dinero, pues bastante dinero, ¿no? De hecho, y lo deja en la casa. Vamos a leer, digamos, la parte final. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta el cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de tener alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15,000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando, y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Así es como termina la historia. Esto también ha dado la interpretación simbólica, ¿no? De también, inclusive algunos dicen que es la muerte. De hecho, que habían estado vivos en la casa, que son expulsados y que al final, por ese motivo, se cierra el acceso a la casa. Entonces, ¿qué queremos decir? Además de ver los recursos que utilizan, que hemos hablado ya de algunos, que pese a que existan múltiples interpretaciones, deben estar por lo menos en el cuento. Porque usted puede decir, bueno, la fuerza que los expulsa de la casa es una fuerza que funciona como antagonista, o es un medio nada más para que los hermanos salgan, pues, de esa razón o de ese estado inalterable, ¿no?, de su vida y apariencia perfecta, y la tengan que abandonar. Sin embargo, hay muchas interpretaciones, como esta del incesto que les dije, la del útero, la de la tumba. Puede ser un cuento donde evidentemente se narre y la singularidad sea el comportamiento de los hermanos. Es decir, que esa sea realmente la singularidad del cuento, cómo no se defienden y cómo están aterrados del mundo exterior y por eso se van de la casa. De todas maneras, y es importante también, igual déjanos saber cuál es tu interpretación de este texto. ¿Te parece, pues, que se puede alegorizar todo, como el útero, la tumba, el tema, o llevarse de otra manera el tema del incesto, o es un cuento de terror, los ocupantes son fantasmas? Son muchas interpretaciones las que se han dado. Igual te invitamos a suscribirte al canal, compartir el contenido, dejarnos, pues, siempre el comentario. Es un gusto compartir con todos ustedes. No siendo más por el momento, nos veremos en otro episodio de Epísteme Colombia Literatura.